Muy bien. Bueno, damos gracias a Dios por la presencia de cada uno esta tarde. Qué bueno estar juntos en la casa del Señor, alabando el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Puestos de pie, vamos a tener una palabra de oración. Voy a pasarle aquí el micrófono a mi hermano Olman para que él nos guíe en oración, por favor. Amado Padre Celestial, te queremos, Señor, acercarnos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo para recibir, Señor, la bendición, Señor, de tu palabra en el poder de tu Espíritu, Señor, pidiéndote que unjas a tu siervo, Señor, y le des, Señor, las capacidades que necesita para traer esta palabra a Dios y nosotros poderla discernir, poderla entender y aplicarla a nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendícenos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Bueno, hoy vamos a continuar con la serie sobre David, un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, cuando decimos que es un hombre conforme al corazón de Dios, no significa que todo lo que David hizo fue conforme a Dios, porque él también metió la pata, ¿verdad? Pero cuando dice conforme al corazón de Dios es en contraste con el rey Saúl, porque el rey Saúl era conforme al corazón del pueblo, lo que ellos pidieron. En cambio, David era conforme al corazón de Dios, o sea, Dios lo escogió a él. Y hoy vamos a continuar, entonces vamos a ver hoy de perseguido por el rey a ser rey. De perseguido por el rey Saúl a ser rey. Entonces vamos a 1 de Samuel, capítulo 27, si quieren verlo en sus Biblias o pueden verlo aquí también en pantalla. 1 de Samuel, capítulo 27 y el versículo 1, donde David está huyendo del rey Saúl. Dijo David en su corazón: y ahora seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada me será mejor que escapar a la tierra de los filisteos, para que Saúl deje de ir detrás de mí y no me ande buscando más por todos los términos de Israel, y así me escape de sus manos. Entonces dice el versículo 2, se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maac, rey de Gad. Y moró David con Aquis en Gad, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, Ahinoam, la israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmelo. Y le fue dicho a Saúl que David había huido a Gat y de ahí lo buscó más porque ya estaba entre los filisteos. Sí. Y David dijo a Aquis: si he hallado ahora gracia a tus ojos, séame dado lugar en algunas de las poblaciones del campo donde habite, pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Entonces dice el versículo 6, y Aquis le dio aquel día Siclag, por lo cual Siclag fue de los reyes de Judá hasta ahora. Versículo 7, y el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos fue 1 año y 4 meses. Ahora vamos entonces a 1 de Samuel, capítulo 31, y comenzando con el versículo 1. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos,
mataron a Jonatán. Recuerda, Jonatán era el hijo de Saúl, que era amigo de David, y a Abinadab y a Melquisúa, hijos de Saúl. O sea, mató a todos los hijos del rey Saúl. Y se agravó la batalla contra Saúl y lo alcanzaron los flecheros. Los flecheros son los que tiraban al aire, ¿verdad? Entonces, esto es evidentemente de mano de Dios, porque las flechas simplemente las tiran al aire. Pero, y tuvo gran temor de los flecheros, dice, en cuanto a Saúl se refiere. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada. Bueno, él entonces fue alcanzado, y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Pero su escudero no quería, porque tenía mucho miedo. Entonces tomó Saúl la espada y se echó sobre ella. O sea, se suicidó. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero, y también todos sus hombres. Y los hombres de Israel que estaban al otro lado del valle y al otro lado del Jordán, viendo que los hombres de Israel habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas, en esas ciudades. Y aconteció al día siguiente que al llegar los filisteos a despojar los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que lo anunciaran en el templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Ashtarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bethsán. Mas cuando oyeron los habitantes de Jabes de Galad lo que los filisteos habían hecho a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bethsán, y llegando a Jabes los quemaron allí. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo del tamarisco que está en Jabes, y ayunaron 7 días. En otras palabras, los de Jabes, ellos rescataron el cuerpo y entonces le dieron la sepultura que necesitaba. Vamos a pasar ahora a 2 de Samuel, capítulo 2. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. Y David dijo, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Ahora, si ustedes recuerdan, Hebrón era donde estaban los hijos de Anac, o sea, los gigantes. Entonces eso fue lo que asustó a los espías. Recuerdan cuando ellos entraron a reconocer la tierra, entonces eso los asustó a ellos, y ellos regresaron dando su reporte y dijeron, son ciudades fortificadas y ahí están los hijos de Anac, los gigantes. Entonces 10 de ellos dijeron, nosotros no podemos contra ellos. 2 de ellos, Josué y Caleb, dijeron, entre más grandes son, más duro caen, ¿verdad? Entonces entremos y poseamos la tierra porque Dios nos la prometió. Esa es la tierra de Hebrón. Esa tierra de Hebrón fue conquistada por Caleb. Y entonces ellos habitaron a partir de ahí, y después eso durante un tiempo entonces fue la capital del pueblo de Judá. Y David subió allá, y también sus 2 mujeres, Ahinoam, la jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmelo.
E hizo subir David a los hombres que habían estado con él, cada uno con su familia, y moraron en las ciudades de Hebrón. O sea, están hablando del área, no solamente la ciudad misma, sino del área. Y llegaron los hombres de Judá y ungieron ahí a David por rey. Ahora, él había sido ungido por Samuel, recuerdan. Cuando era muchacho, entonces Samuel lo había ungido cuando todavía Saúl era rey. Después de eso, Saúl lo persiguió. Saúl no sabía, ya al último ya él supo de que David era el que iba a tomar su lugar. Con más razón lo persiguió. Pero antes él no sabía. Pero ya David había sido ungido por Samuel. Ahora entonces los de la casa de Judá lo están ungiendo como rey. Y dieron aviso a David diciendo: los hombres de Jabes, de Galad, son los que sepultaron a Saúl. Entonces, vamos a ver qué fue lo que David hizo con ellos. Dice el versículo 5: y David envió mensajeros a los hombres de Jabes de Galad, diciéndoles: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Recuerda que ellos rescataron el cuerpo y entonces lo sepultaron. Ahora pues, ahí está la bendición de David sobre ellos. David tenía un buen corazón. Aunque Saúl lo había perseguido, él nunca odió, él nunca aborreció a Saúl. Huyó de él, pero nunca le faltó el respeto porque era el ungido de Jehová. Entonces ahora David sigue diciendo: ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues Saúl vuestro señor ha muerto, y también los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Entonces vamos a segundo de Samuel, capítulo 5. Y fueron todas las tribus de Israel. Ahora, recuerden que Judá es una cosa, Israel es otra. Entonces los que lo habían primeramente ungido a David como rey eran los de Judá. Los de Judá eran la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y la media tribu de Manasés. Los del norte eran las otras 10 tribus, que era Israel. Aunque no se habían dividido, sin embargo siempre existió eso. Luego David fue rey sobre todos ellos, Salomón también fue rey sobre todos ellos, y con Roboam, el hijo de Salomón, entonces fue que se volvió a dividir el reino. Pero los del norte, Israel, entonces ellos profanaron el nombre de Jehová, porque Jeroboam, para que ellos no regresaran y fueran a adorar a Jerusalén, entonces él allá en Samaria hizo sus dioses, le llamó adoración a Jehová, se buscó un levita y lo puso como sacerdote, o sea, totalmente ajeno a las cosas de Dios, y entonces fue una nación idólatra a partir de ese momento, el norte. Ellos entonces se apartaron. Después hubo guerra entre Judá y Israel, porque eran totalmente aparte. Entonces dice aquí, entonces fueron todas las tribus de Israel a David en Hebrón. Ahora está Israel que está viniendo. Y hablaron diciendo: he aquí, nosotros somos hueso tuyo y carne tuya. Y aún antes, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que sacaba y hacía entrar a Israel. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Ellos sabían de la unción que Samuel había hecho sobre David. Fueron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo alianza con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel.
Entonces a él ahora es ungido por rey sobre los dos, tanto sobre Judá como sobre Israel. Entonces vemos aquí que David reinó sobre Judá desde Hebrón por 7 años y medio, y sobre Israel y Judá 33 años desde Jerusalén. Creo que eso lo dice, vamos a ver un momentito. Ok, bueno, vamos a llegar hasta ahí. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué lecciones podemos aprender de esto? Bueno, que David, a pesar de lo que le hizo Saúl, él nunca odió, nunca aborreció, nunca le faltó el respeto a Saúl. Jesucristo nos manda a amar a nuestros enemigos, a orar por ellos. Y vemos el ejemplo en David. Yo diría que también a respetar a las autoridades que nos ponen. Como el pastor, y, aunque no estemos de acuerdo, muchas veces hay que respetarlo. Hay que respetarlo, porque es el ungido de Dios. Sí. Entonces, respetar al pastor. A veces no estamos de acuerdo con lo que el pastor dice. Ahora, está bien decirle al pastor cuando no estamos de acuerdo. Claro, en privado, no delante de todo el mundo, ¿verdad? Pero está bien decirle al pastor. A mí, yo quiero que me digan cuando no están de acuerdo conmigo. Pero en privado, por aparte. No aquí, no se paren y me reclaman aquí en la congregación. Hay que respetar. Pero por aparte, si no están de acuerdo, no les parece, entonces es posible que yo esté equivocado, ¿verdad? Ahora, el chiste es, bueno, yo solamente 2 veces me he equivocado en toda mi vida. Una es cuando yo creí que me había equivocado y después me di cuenta que no me había equivocado. Pero eso es un chiste. La verdad es que todos nos equivocamos muchas veces. Y el que no lo admite, mucha arrogancia, mucha soberbia. ¿Verdad? ¿Ah? Mi tío dice que él nunca se ha equivocado. Ah, su tío dice eso. Bueno, entonces sí, es lo que pasa. No, y hay líderes religiosos también. Los fariseos nunca se equivocaban, ¿verdad? Los fariseos siempre tenían la razón cuando se enfrentaban con Jesús. Los doctores de la ley de aquel entonces, Jesús estaba equivocado. El que tenía la razón eran ellos. Y nosotros entonces podemos aprender de cómo David, a pesar de todo lo que Saúl le hizo, él siempre respetó al ungido de Jehová. Y cuando ocurrió lo que ocurrió en la batalla, cuando mataron a Saúl y profanaron su cuerpo, le cortaron la cabeza y exhibieron la cabeza por un lado y el cuerpo por otro lado, entonces él honró a los que fueron a rescatar el cuerpo y le dieron sepultura y los bendijo, ¿verdad? Entonces ahí es donde podemos ver cómo, a pesar de todo lo que Saúl le hizo, ¿recuerdan una ocasión cuando Saúl andaba persiguiéndolo? Sí. Y entonces se metió a la cueva y los hombres de David estaban adentro. Y Saúl se metió ahí a hacer sus necesidades. Y cuando él estaba ahí haciendo sus necesidades, entonces llegó David callado y le cortó apenas el borde del manto, nada más. Cuando Saúl salió de la cueva, entonces ya estaba a ciertos pasos de distancia, David salió y lo llamó y le dice, mire lo que tengo aquí. Si yo hubiera querido matarlo, inclusive tuve que contener a mis hombres, porque ellos querían matarlo. Pero aquí está la prueba. Entonces, por un tiempo, Saúl dejó de perseguirlo. Por un tiempo, pero después de nuevo, entonces otra vez lo siguió persiguiendo. Entonces, hay gente que siempre nos van a perseguir, pero nosotros debemos siempre decir lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo lo persiguió? Voy a buscar la respuesta a eso. Ahí está, no lo tengo aquí a mano. Pero ¿cuánto tiempo lo persiguió? 40 años. ¿Ah? No, 40 años fue lo que él reinó. Sí. David reinó 40 años. 33 y medio
en Hebrón Y 7:30. y 7:30 en Jerusalén. Pero voy a buscar la respuesta. ¿Cuánto fue lo que duró? Entonces, la mayoría de los salmos que David escribió estaba bajo persecución. Ah, sí, los mejores salmos. Estaba bajo persecución. Los mejores salmos es cuando él andaba huyendo de Saúl. Casi que el reinado de Saúl fue lo que duró huyendo. Sí, el problema con Saúl empezó desde que lo buscaron para ungirlo. Porque, ¿dónde está Saúl? Y estaba escondido, escondiéndose en el bagaje. ¿Por qué? Porque él no era de ponerse en el público. Él tenía complejo de inferioridad. Él se sentía menos que nadie. Inclusive cuando Samuel lo honró y lo ungió, entonces dijo, ¿quién soy yo? Yo soy de la tribu más pequeña y de esa tribu más pequeña, la tribu de Benjamín, entonces mi casa es la casa menos honrosa. O sea, él se sintió siempre mal. Y eso le causó el reinado. Porque cuando ellos fueron y Dios les mandó a aniquilar a Amalek, entonces él prefirió quedar bien con el pueblo que quedar bien con Dios. Y él tuvo la decisión, porque él prefirió quedar bien con el pueblo. Eso sale a relucir. Eso es lo que pasa con los hombres que tienen complejo. Entonces se sienten bien. Yo recuerdo, yo era muy acomplejado. Entonces yo tuve problemas en la juventud, yo tuve problemas, porque una muchacha me mostraba amistad y yo lo confundía. Mira los problemas que me metió eso, porque yo confundía que yo le gustaba. Y no nada que ver. Pero en mi complejo, porque yo tenía muy acomplejado. A mí Dios me libró del complejo en un día. Ya casado, ya pastor de Hebrón. Dios me sanó del complejo de inferioridad y me mostró de que yo, a pesar de, podía servirlo a Él. Entonces me mostró eso, me sanó en un día el complejo de inferioridad, pero yo era así. Entonces yo en la adolescencia yo tenía problemas con las muchachas porque una muchacha me sonreía y ahí yo creía que era que yo le gustaba. Y una muchacha era bondadosa conmigo, era gentil conmigo. Yo como me sentía como cualquier chica, entonces yo me sentía bien con ella, entonces yo creía que es que yo le gustaba. Y no, y ahí me llevé a cada sopapo que da miedo, ¿verdad? Hasta que por fin encontré la que era, ¿verdad? Y varios me dijeron a mí, cuando Noemi, varios me dijeron a mí, ella no le sirve. Y era la que Dios tenía para mí. Inclusive mi pastor de ese entonces me dijo, ella no le sirve. Porque ella también tenía problemas. Ella se sentía también. Entonces, cuando ella llegó y la pusieron a orar en público, salió corriendo. Entonces el pastor me dijo, ella no le va a servir. Pero cómo Dios la transformó a ella también. Y como ella era la que le daba la bienvenida a la gente en la iglesia. ¿Verdad? Ella se levantaba donde ella estaba sentada y ella se levantaba y le daba la bienvenida a las personas y los acomodaba. Entonces Dios le dio el don de servicio. Dios transforma a las personas. Pregunta, ¿no fue con una sonrisa coqueta que le conquistó? ¿Cómo fue? No, yo estaba contando ahora en el refrigerio de que ella no quería a los gringos. No quería a los gringos. Sí, yo le caía mal. Sí. Yo le caía mal a mí. Entonces, yo tuve que conquistar su amor a pesar de. Bueno, entonces, ¿qué aprendemos de esto? Aprendemos la humildad. Aprendemos a honrar a los que están en autoridad. Romanos capítulo 13, de que debemos honrar a nuestros gobernantes y orar por ellos, aunque no estemos de acuerdo con lo que están haciendo, ¿verdad? A veces decimos, Señor, o te lo llevas o te lo mando, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos a veces una actitud en contra de los políticos. Un pastor colega mío dice, ¿usted sabe cuándo los políticos están mintiendo? Están moviendo los labios. Aunque no todos, pero la mayoría, ¿verdad? Así que nosotros podemos aprender a pesar de honrar a las personas y mostrarles
amistad y orar por ellos, aunque ellos nos anden persiguiendo. Orar por ellos. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a aprender lo que podemos aprender de las lecciones de cómo David, un hombre conforme al corazón de Dios, él te honró y te glorificó a pesar de todo. En el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.